Vinieron de las estrellas como dioses. Los Cereliones habían conquistado planeta tras planeta a lo largo del brazo de Orión, sin perder una sola batalla. Su tecnología estaba siglos por delante de cualquier especie conocida. Sus naves de guerra, elegantes monstruos negros tan grandes como ciudades, flotaban en órbita y la resistencia se desvanecería. Sin demandas, sin conversaciones de paz, sin piedad, si tu planeta mostraba fuerza, lo limpiaban. Si te rendías, te esclavizaban. La humanidad había visto cómo se desarrollaba todo en las colonias exteriores. Primero fue Cabos 3, un planeta minero. Luego Urala, luego las lunas gemelas de Soleri. Cada vez que los mensajes se detenían, cada vez el mismo resultado. No quedaba nada. El gobierno de la Tierra hizo lo que siempre hacía. Los políticos discutían y hablaban de diplomacia. Algunos esperaban que los Gerelion ignoraran a los humanos y se quedaban callados. Pero cuando cayó la séptima colonia, ya era demasiado tarde. Venían por la Tierra, excepto que la Tierra tenía un secreto. Una nave de guerra, un monstruo oculto del conocimiento público. Una reliquia de un programa oscuro llamado Proyecto Leviatán. No era hermoso ni elegante como los cruceros Cerelion. Era un brutal gigante angular, sobrediseñado y sobrearmado. Construido para no intimidar pero matar. Su nombre era Vindicator. Su capitán era el comandante Elias Rohr, un hombre más conocido por la desobediencia que por el heroísmo deshonrado olvidado. Hasta ahora se sentó solo en la silla de mando viendo las estrellas estirarse como hilos en el vacío mientras el Vindicator se deslizaba silenciosamente más allá de la órbita de Plutona. Su alrededor su tripulación se movía como fantasmas veteranos marginados, inadaptados, sin prensas y medallas, solo una misión. «Detén al invencible señor», dijo el teniente Sarin Bal, su voz fría entrecortada profesional. Cerelion, nave insignia avistada a 25 millones de kilómetros acercándose. Rohr no respondió de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, la cosa que se había tragado mundos, el Yal Turak, solo una de sus naves, pero más grande que cualquier cosa que las mentes humanas hubieran atrevido a soñar. Brillaba en la oscuridad como obsidiana, su superficie pulsaba con luz como si estuviera viva. «Sácanos del sigilo», dijo Rohr. Finalmente la tripulación levantó la vista. «Señor, estaremos expuestos, necesitan saberlo», dijo. «Que este no se da la vuelta fuera». El Vindicator encendido, su casco se iluminó con rayas rojas mientras los conjuntos de armas se conectaban. La energía surgió a través de su núcleo despertando viejos sistemas, algunos de los cuales nunca habían sido probados fuera de simulaciones dentro de la nave Gerelion. Las alarmas sonaron. Una nave se estaba despoblando cerca, pequeña para sus estándares de diseño. Primitivo, pero moviéndose directamente hacia ellos. El comandante Harrig del Halurak no se inmutó, no lo necesitó, nunca había sido necesario. Ninguna especie había lanzado jamás un ataque directo. El objetivo, ordenó perezosamente eliminar. Una esfera de plasma del tamaño de una casa salió disparada del arma principal del Halturak. Viajó a una fracción de la velocidad de la luz y cuando golpeó, debería haber destrozado cualquier nave humana. Pero el Vindicator no se rompió. Sus escudos brillaron y se mantuvieron. El puente se sacudió, las luces parpadearon, pero el casco permaneció intacto. «Nos están escaneando», dijo Sarin. «Están confundidos». Rohr sonrió bien. Se giró hacia el oficial de armas. Disparó. El Vindicator lo desató todo. Misiles con ojivas inteligentes se extendieron en espiral en todas direcciones. Los cañones de Rear dispararon proyectiles a tal velocidad que brillaron como cometas. Un rayo de energía iónica concentrada atravesó el espacio, lanzándose contra la matriz frontal de los Haluraks. Por primera vez en su campaña de destrucción, los Cerelianos vieron algo sangrar en los Haurak. El caos estalló. Los escudos fallaron. Un técnico gritó en su lengua materna. «¿Están usando objetivo adaptativo?» «¿Cómo?» Har se quedó incrédulo. «Imposible. Son humanos». «Sí, señor», respondió el técnico temblando. «Y acaban de desactivar nuestra red de objetivos». De vuelta en el Vindicator, Rohr se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en la pantalla. «Ese fue tu primer error», murmuró pensando que caeríamos fácilmente. Se puso de pie. La voz se elevó. «Prepárense. No nos detendremos hasta que sepan lo que realmente es la humanidad. Ya no son la presa. Ya no tienen miedo. Ahora eran la tormenta». El silencio no existía en el espacio, pero dentro del Vindicator se sintió como si toda la tripulación contuviera la respiración mientras los Halturak se tambaleaban por el ataque sorpresa, impactos directos en su comunicación de matriz delantera.
Bahía de comunicaciones y nodos de escudo externos. La teniente Sarimbay informó, su voz aguda pero cargada de asombro. Están heridos, señor. Poder sangrante. Comandante Rohr no parpadeó. No se rindan, siguen vivos. El Vindicator giró con fuerza la gravedad artificial, gimiendo mientras los amortiguadores de inercia luchaban por ajustarse. Otra descarga de balas de cañón de riel gritó a través del espacio. Dejando rastros de misiles de luz azul blanca, se separaron esquivando ráfagas de plasma de la nave alienígena mientras se dirigían a subsistemas vulnerables. En el puente Cerelion, el comandante Harik se aferró al borde de su plataforma de mando. Sus manos con garras temblaban no de miedo, sino de rabia. Nunca una especie había asestado un golpe significativo a una nave. Cerelion, nunca. ¿Cómo es esto posible? Gruñó. Hemos estudiado su tecnología durante años. Están décadas detrás de nosotros. Modificaciones desconocidas. Su teniente Ciceo, esta nave no es diseño humano. Estándar lo han ocultado de todos los registros conocidos. La voz de Har bajó a un gruñido. Entonces destruyela. Quiero que se estudien sus restos. Y cada nombre a bordo recordaba el vientre del Halurak. Se abrió como una bestia, desencajando su mandíbula, revelando un cañón giratorio del tamaño de una manzana de la ciudad. Desde dentro la energía comenzó a acumularse, pulsando carmesí inestable en los sensores del Vindicator. Gritaron advertencias. Oleada de energía, gritó el ingeniero jefe Ramírez desde la cubierta inferior, conectado por comunicaciones más grande que cualquier cosa que hayamos visto. Si eso nos golpea, se acabó. Rohr se quedó quieto. ¿Cuál es nuestra ventana? 17 segundos, tal vez menos. Entonces disparamos primero. Se giró hacia Sarin. Dispara la lanza de singularidad. La habitación se congeló. Señor, ese sistema. Sé que no está probado. Sé que solo tenemos una maldita oportunidad. Dispárale. Sarin dudó y luego golpeó su palma contra el panel de activación. En lo profundo del núcleo del Vindicator las bobinas zumbaban con energía antigua desarrollada bajo proyectos de presupuesto negro. Nadie se atrevió a hablar de la lanza de singularidad. No era un rayo o un misil, era un microagujero negro artificial estabilizado para el lanzamiento y apuntado con precisión cuántica. Un vino agudo resonó a través del casco mientras la nave temblaba. Entonces el arma disparó. Una onda distorsionó el espacio entre las dos naves como una mancha en la realidad misma. La esfera negra se lanzó hacia adelante, silenciosa, elegante, imparable. El cañón Halurax acababa de comenzar a desatar su propio rayo cuando la esfera atravesó su parte delantera, la armadura. Por un instante horroroso, el rayo se dobló hacia la singularidad y luego colapsó hacia adentro. La explosión no fue brillante, fue silenciosa, como el universo conteniendo la respiración. El frente del Hal-Turak se dobló sobre sí mismo, desmoronándose mientras el diminuto agujero negro devoraba la energía metálica y vivía con el hambre silenciosa de un dios. Luego colapsó. Se fue tan rápido como llegó, dejando solo escombros y silencio. Las alarmas del Vindicator se apagaron. El estruendo se desvaneció. El puente permaneció inmóvil por un instante. 2, 3. Entonces la tripulación estalló en vítores. Ramírez gritó triunfalmente por el comunicador. Sarin se inclinó hacia adelante, parpadeando con incredulidad. Incluso la IA de navegación, fría e imparcial, emitió un pitido de finalización. «Dios mío», murmuró el oficial de armas Jenkins. «Acabamos de hacer eso». Rohr no sonrió. Su rostro seguía siendo de piedra. Uno menos. Sabía que no debía celebrar. Los cerelianos nunca estaban solos. «Señor», dijo Sarin con voz seria, «tenemos movimiento. 6 naves más se aproximan. Más pequeñas que el Haurak, pero rápidas. Parecen cruceros de ataque. ¿Cuánto tardarán en llegar? 4 minutos, tal vez menos. Maldita sea». Rohr se quedó en estado Vindicator. La voz de Ramir volvió a sonar. Tensa. Ese disparo quemó la mitad de los sistemas cerca del conjunto de lanzas. Estamos al 80% de escudos. Propulsión al 75%. Aún podemos movernos, pero no como antes. Entendí. Rohr tocó su terminal de comando. Entrecerró los ojos. Preparen la fase 2. Fase 2. La parte que nadie quiso usar. En las profundidades del Vindicator, las escotillas se abrieron con un silbido. 4 naves más pequeñas. Cazas furtivos con tecnología alienígena de ingeniería inversa. Lanzado desde la bahía. Pilotado por los pilotos más imprudentes de la flota. Estas naves no estaban destinadas a ganar. Estaban destinadas a distraer, desangrarse, detenerse. Flechas negras desplegadas. Sarin confirmó. Saben lo que hacen. Rohr los vio desaparecer en la oscuridad. 4 flechas contra
Un huracán, como siempre lo hacían las flechas negras, se dirigieron a toda velocidad hacia los cruceros Cerelión que se aproximaban zigzagueando entre los escombros y bloqueando las señales a medida que avanzaban. Un piloto, el ojo muerto de Jack Marley, intervino. Brevemente, capitán, su voz dijo: calma, incluso ahora, si no lo logro, tú lo lograrás. Roar espetó. Hux rió entre dientes. Claro que lo haré, pero si no los hago sangrar. Y entonces silencio. El Vindicator giró lentamente, poniendo su masa entre las lunas exteriores de la Tierra y el enemigo entrante en cada canal humano a través de sistemas civiles y militares por igual. Imágenes de la solitaria nave de guerra humana manteniéndose firme, transmitidas como un reguero de pólvora. Familias en la Tierra observaban, soldados a través de colonias observaban, y por primera vez en décadas creyeron. Dentro del crucero líder, el nuevo comandante, capitán Kitus, estudió los restos del Hal Turak. Esto no es guerra, dijo lentamente. Esto es un insulto. Una especie inferior se atreve a herirnos. Una ayuda si se una pregunta. Contactamos al alto mando. Kitus negó con la cabeza. Números se burlarán de nosotros por necesitar ayuda. Terminamos esto ahora. Comienza el bombardeo de la flota. Patrón Z y los cruceros de ataque abrieron fuego. 2 lanzas de luz se dirigieron hacia el Vindicator. Los proyectiles de plasma y los misiles de iones inundaron el espacio. Una de las flechas negras abrió paso entre la descarga, devolviendo el fuego antes de que un rayo atravesara su cabina. La nave giró y explotó silenciosamente. La voz de Hux nunca regresó. Dentro del Vindicator, los informes de daños fluyeron como agua. Secciones del casco exterior se rompieron. Los sistemas automatizados lucharon por mantener el soporte vital en línea. Estamos aguantando, dijo Sarin, aunque su voz se quebró. Por ahora no necesitamos una eternidad, respondió Roar. Solo el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para lo que intervino la voz de la IA. Pico de energía detectado cerca de los anillos de Saturno. La nave humana llega por pliegue cuántico. La firma coincide con el registro de la flota terrestre. El acorazado de los US. Sarin se giró con los ojos muy abiertos. Tenemos refuerzos. La pantalla se iluminó desde la oscura curva de Saturno. Otra nave de guerra apareció. El acorazado, más antiguo que el Vindicator, pero aún masivo, emergió con armas. Caliente, intervino una segunda voz a través de las comunicaciones. El comandante Roar. Almirante Chen. Acorazado. Empezaste la fiesta sin nosotros. Tuve que hacerlo, dijo Roar secamente. Me alegro de que aparecieras. La voz de Chen se puso serio. Trajimos a la caballería. Momentos después aparecieron 5 naves humanas, más fragatas, destructores modernizados, incluso una vieja plataforma de cañón orbital arrastrada a la batalla por remolcadores no elegantes ni llamativos, pero humanos. Todos se giraron hacia los cruceros Cerelión. Por primera vez los números no eran unilaterales. El enemigo dudó. No estaban acostumbrados a la vacilación. Roar se mantuvo erguido, sangre en su mejilla, de un panel del techo que se había desprendido. Transmita esto en todos los canales abiertos, asintió a Sarin. Ella abrió las comunicaciones. Este es el comandante Elias Roar del US Vindicator. Viniste a tomar la Tierra. Pensaste que corríamos como los demás. Su voz agudizó mordaz. Pero no somos como los demás. No somos presas. No tenemos miedo. Y ya no estamos solos en 1000 pantallas, a través de 1000 naves, a través de cada luna. Y puesto de avanzada, aún resistiendo, los humanos vieron a un hombre enfrentarse a los monstruos que desgarraban las estrellas. Querías la Tierra, dijo Roar. Entonces ven y tómala. El primer crucero Cerelión no murió fácilmente, ni siquiera con el Vindicator y el acorazado disparando, incluso con el plasma fluyendo por el espacio y las balas de los cañones de Rear devorando su casco. La nave enemiga luchó como un animal acorralado. Sus escudos destellaron un verde enfermizo, absorbiendo ráfaga tras ráfaga mientras su contrafuego quemaba el vacío. Rompió a uno de los fragatas humanos, destrozando sus motores en una ráfaga cegadora. Fragata, un poco abajo. Sarin dijo con voz tensa al ver la explosión desplegarse en la pantalla táctica. No hay señales de vida. Se ha ido. El comandante Roar no se inmutó, pero algo en sus ojos se oscureció. Registre todos los nombres, hasta el último. Las luces del puente parpadearon. Más daños en algún lugar debajo de la cubierta de mando. La supresión de fuego automática cobró vida con un silbido. Un estruendo bajo vibró por el suelo cuando el acorazado lanzó una descarga de lanzas cinéticas. Están rompiendo la formación, gritó Jenkins desde las armas. Hemos desintegrado su crucero líder. Sus señales de mando están dispersas. Punto. Bien, gruñó Roar. No se acerquen supervivientes. No luchaba por una gran idea de la Federación, ni por Dallas, ni siquiera por venganza.
Luchaba porque la Tierra necesitaba recordar lo que significaba desangrarse y contraatacar. El capitán Quitus de la flota Gerelión observaba sus pantallas con los ojos entrecerrados. En todos los siglos de su dominio, solo una especie se había resistido con tanta violencia a los Krogan hacía mucho tiempo, pero incluso ellos se rindieron tras una semana de ataques orbitales. Los humanos eran diferentes. No rogaban, no huían, luchaban como animales sin nada y peor aún, estaban aprendiendo, señor, dijo su oficial táctico. La antena se movía nerviosamente. Han cambiado de táctica. Formaciones coordinadas. Están interfiriendo en nuestras frecuencias tácticas. Cus golpeó la consola con una mano con garra. Imítenlos. Adaptarse. Usar su propio caos contra ellos. Los herelianos no estaban acostumbrados a adaptarse. Sus naves fueron construidas para la dominación, no para la defensa. Su mando se basaba en la intimidación, no en la innovación. Pero los humanos no seguían esas reglas. Ya no en el compartimento del motor. Del Vindicator, el ingeniero jefe Ramírez se arrastró entre un lío de cables chispeantes y refrigerante que se ventilaba. No tuvo tiempo de llamar a un equipo. No lo necesitaba. Solo necesitaba 30 segundos más. El disparo de singularidad anterior había frito la mitad de sus sistemas de respaldo y si no puenteaba el condensador de fusión ahora, perderían propulsión. Vamos, perra de metal, murmuró. Unos dedos se movían rápido detrás de él. Una luz de advertencia parpadeó en rojo. La presión del refrigerante cedía los límites de seguridad. Lo veo, siseó. Un sello más, una mecha más, luego un silbido cuando la conexión final se bloqueó en la habitación. Gimió y luego se estabilizó. El puente es Ramírez, dijo apretando los dientes. Los motores están verdes. Apenas no pidas milagros. La voz de Ro regresó al instante. Ni se me ocurriría. Solo manténla unida. Jefe, siempre lo hago en otras partes del Vindicator, en la enfermería. La doctora. Elena Core cosió la pierna de un hombre sin anestesia. La herida era profunda. Metralla incrustada en el músculo y el paciente mordió una tira de cuero para dejar de gritar. Eres, por suerte, dijo en voz baja sin apartar la mirada de su trabajo. 1 centímetro más y tu arteria femoral habría pintado esta habitación de rojo. Gruño de dolor. Dije suerte, no indoloro, añadió. A su alrededor, las enfermeras y los asistentes se movían como fantasmas. Docenas de heridos no tenían tiempo para descansar. Solo sangre, gasa, dolor y más dolor porque la guerra no se detenía para la recuperación, y ellos tampoco podían. En el espacio, la marea comenzaba a cambiar. El Vindicator se movía como un monstruo, cojeando pero inflexible. A su lado, el acorazado y los destructores supervivientes se estrellaron contra los cruceros Cerelion restantes. Una nave enemiga explotó bajo fuego concentrado. La explosión iluminó el casco destrozado de crucero naufragado como un sol moribundo. 3 abajo, dijo Sarin, apenas creyéndolo. 3. Pero el rostro de Genin palideció. Descarga de misiles. Refuerzos Cerelion entrantes. Acaban de llegar. ¿De dónde demonios? Ladró Ror. Debieron estar ocultos tras la sombra de Europa. Clase furtiva. 2 corbetas pesadas y otra clase capital. Estado de la nave en la flota. El acorazado ha recibido fuertes impactos. La fragata Ravenskar acaba de perder las comunicaciones. El destructor Caspian ha bajado al 30%. Ror observó el nuevo buque de guerra. La pantalla, negra y elegante como una daga en la oscuridad. No era otro Hal Turak, sino peor. Era la clase Gerelion Bright, su respuesta a toda resistencia. Construida no solo para la guerra, sino para el objetivo de los borradores de masas, el Bright. Roret, terminamos esto ahora. Jenkins negó con la cabeza. Señor, ya no tenemos la potencia de fuego. Sarin se acercó, pero podríamos tener algo más. Ror arqueó una ceja. ¿Qué piensa? Miró a la IA de navegación. El Vindicator aún tiene capacidad de salto, ¿no? Salto cuántico de emergencia. Sí, dijo lentamente. Corto alcance, arriesgado. Puede freír el núcleo si no estamos bien alineados. Pero si saltamos dentro del radio de escudo del Bright, la sala se quedó en silencio. Eso es una locura, murmuró Jenkins. Nos destrozarían. No si lo hacemos bien, respondió Sarin. Saltamos lo suficientemente cerca como para que sus sistemas de rastreo no puedan reaccionar. Descargamos todo lo que tenemos a quemarropa.
Las defensas del Bright están hechas o de largo alcance. Rohr lo consideró, era un suicidio, pero también era la única oportunidad que tenían y la humanidad siempre había dejado su marca a través de la locura. La nave clase Bright se alzaba al frente sin inmutarse por el caos. Se movía como si ya hubiera ganado. Como siempre ganaba. Quítus observaba desde dentro. Ya estaba redactando el informe para el alto mando. Registraría el fallo inicial del Halturak como una anomalía táctica. La resistencia de los humanos esperaba, pero al final fue tal. Entonces algo sonó en sus sensores. La nave humana saltaba, pero no lejos, hacia nosotros. Quítus se quedó de pie. ¿Qué son? Y entonces el Vindicator irrumpió en el espacio real dentro de la envoltura del escudo del Bright. Estaba lo suficientemente cerca como para que Rohr pudiera ver el casco alienígena a través de las ventanas del puente. La nave Cerelión era enorme, lisa como el cristal de obsidiana, pero ahora parecía vulnerable. Rugió. Jenkins no dudó. Todo lo que les quedaba disparó a la vez. Torpedos de racimo perforaron el casco del Bright, abriéndose como pétalos de flores, balas de riel de fuego excavadas en su núcleo. La descarga final de iones rayos sobrecargaron sus reactores desde la bahía médica hasta la ingeniería, desde el puente hasta el último hangar. El Vindicador gimió y gritó bajo el retroceso. El espectro no explotó de inmediato. Se quebró. Líneas de luz atravesaron su superficie, partiéndolo como un huevo, y luego detonó en silencio absoluto, consumido por el fuego y el vacío. El Vindicador fue lanzado hacia atrás. Los escudos se doblaron. La energía titiló, pero resistió contra toda expectativa, contra toda ley de guerra y probabilidad. Resistió. 20 minutos después, el campo seguía en pie. Las naves enemigas se habían ido. Los cerelianos fueron derrotados por primera vez en su historia. El precio había sido insoportable. Solo 2 naves humanas permanecieron operativas. Cientos de muertos, miles de heridos, pero la Tierra estaba a salvo. Rohr se sentó en su silla de mando. La sangre se secaba en su sien. Los ojos miraban fijamente las estrellas. El Gazarín se acercó en silencio. Se retiran. No hay más pings. No hay señales de seguimiento. Asintió lentamente. Bien. Ella miró la pantalla. Estaremos en los libros de historia. Ya sabes. Tú especialmente resopló. Déjalos escribir lo que quieran. No hicimos esto por historias. No. Ella dijo que lo hicimos porque nadie más lo haría. En la distancia los anillos destrozados de Saturno brillaban. La humanidad había enviado una nave, una reliquia de una guerra olvidada, y había resistido. A las estrellas no les importaba. La victoria. Mostraban lo mismo sobre los restos que sobre el triunfo. 2 días después de la batalla cerca de Saturno, el Vindicator flotaba en silencio, remendado y cojeando de regreso a la órbita de la Tierra. Su casco estaba quemado en negro en largas rayas. Partes de su marco exterior faltaban por completo. Solo la mitad de las luces del puente funcionaban. Un suave destello de naranja de emergencia proyectaba largas sombras en las paredes. El comandante Rohr se quedó solo viendo cómo la Tierra se hacía más grande. En la pantalla central debajo de él, un mar creciente de azul y verde. Su hogar, su especie, inconsciente en su mayoría de lo cerca que habían estado de la extinción. Sarin Val entró silenciosamente detrás de él. Se movió más lento ahora. Sus costillas aún se estaban curando de cuando un impacto la arrojó contra un mamparo. Pero no había dejado de trabajar. Desde la pelea, «Deberías descansar», dijo con suavidad. La enfermería despejó la mitad de sus camas para los recién llegados. «Ya te tocaba». Rohr no la miró. «Todavía no descanso». Sarin se acercó a él con los brazos cruzados. «Entonces al menos come. No has comido nada desde que cayeron las flechas negras». Se giró al ver ese rostro indescifrable. «Nos dieron el tiempo que necesitábamos. Los honraremos como es debido». Después del informe, hubo un largo silencio. Finalmente, Sarin preguntó, «¿Crees que este es el final?» «No», respondió Rohr. «Es solo el principio». En la superficie de la Tierra, el pánico se unió a la celebración. Las noticias por todas partes publicaban el mismo titular: «Buque de guerra humano destruye la flota cereliana». En las ciudades unificadas de la Tierra la gente lloraba y vitoreaba. Los hologramas reproducían el ataque final del Vindicador con gloriosos detalles filtrados, limpios, sin sangre, sin nada de terror o la pérdida. Los gobiernos transmitían declaraciones de unidad. Las cabinas de reclutamiento estaban desbordadas. Los niños ondeaban banderas. Los ancianos levantaban sus vasos. Pero debajo de esa alegría se arrastraba el miedo, porque si los cereliones podían resultar heridos, también podrían
Enojarse dentro del sistema global. Consejo de seguridad en lo alto de la megaciudad de Nueva Ginebra. 12 hombres y mujeres con trajes perfectos se miraban fijamente sobre escritorios de acero pulido. El comandante Rohr salió de la misión, dijo el consejero Dancel con voz fría. Sus órdenes eran defender el perímetro de Saúl, no atacar directamente. Salvó la tierra, respondió la consejera Tandy en bata con ojos agudos, y por una vez demostramos que no somos el puesto de azotes de la galaxia, Dancel temporal dijo. Hemos despertado a una bestia y no sabemos cuántos más pueden enviar. El general Misa Yun se inclinó hacia adelante. El Vindicator era nuestra última nave de guerra del segmento. Profundo. Si envían una armada completa, no podemos igualar a eso. El consejero Arjun golpeó el escritorio a menos que terminemos el proyecto Aegis. La habitación se quedó en silencio. Mta frunció el ceño. El proyecto Aegis fue archivado, inestable, experimental, pero diseñado específicamente para contrarrestar las tácticas de Serelión. Arjun interrumpió. Lo hemos visto. Su arrogancia es su defecto. El Aegis fue construido para explotar eso. Yun miró al techo y murmuró. Dios, ayúdanos a todos. De vuelta en el Vindicator, los muertos estaban siendo preparados para ser liberados. Era una ceremonia silenciosa. Los supervivientes se alinearon en el hangar inferior vestidos con sus mejores uniformes de supervivencia. Los cuerpos envueltos en ataúdes de tejido de carbono pulido se deslizaron en las rampas de lanzamiento uno por uno. Cada ataúd tenía un nombre. El ojo muerto de Jack, Marlo, la teniente Tessa Hound, el navegante Elvis Chow. Más de 50 nombres, demasiados para una cubierta. Rohr habló desde una plataforma simple. Eran soldados. Sí, pero más que eso, eran la chispa. Demostraron que cuando se nos empuja, no nos rompemos, ardemos. Hizo una pausa y el universo ahora ha visto cómo se ve cuando la humanidad se quema de nuevo. Con solo presionar un botón, los ataúdes se lanzaron lentamente, dignos en la oscuridad. Uno por uno, se desvanecieron en el vacío, a la deriva hacia las estrellas. Murieron bajo ninguna palabra se dijo después. Solo silencio en el espacio profundo, mucho más allá del borde del sistema del alma. El alto mando Gerelión se reunió dentro de la cámara viviente del trono del emisario. La habitación no estaba construida de metal, sino que crecían venas pulsantes de púrpura y plata corrían por sus paredes. Los Sereliones no construían con acero, ellos creaban su tecnología, todo en sus naves de guerra estaba vivo. En el centro de la cámara del trono estaba sentado el alto señor de la guerra Kassid, un ser más alto que cualquier humano envuelto en exoesqueleto en capas que brillaba como obsidiana húmeda ante él. Se arrodilló. Kitus todavía tenía los ojos magullados bajo Fallaste. Casi dejaste morir a nuestros parientes, nuestro crucero, nuestra clase espectro destruida por primitivos. Kitus se estremeció. Han evolucionado. Mi señor, capacidades ocultas, poseen armas que imitan la singularidad. Compresión fue, se les advirtió. Interrumpió casi. Ya no son como los demás, ya no. Los asesores emisarios hablaron a través de susurros, sus lenguas chasqueando y enroscándose como insectos. Han despertado lo que no debería haber despertado, rompieron el legado de los Halturak. No se les puede permitir que se levanten los ojos de Kassid. Se entrecerraron. Entonces atacaremos, y esta vez no con arrogancia. Una semana después Rohr estaba dentro de la cámara de la Asamblea de la Federación en la Tierra vistiendo un uniforme nuevo que todavía no se sentía bien. Se había afeitado, se había cepillado el cabello, se había limpiado la sangre de las uñas, pero por dentro nada había cambiado. Se paró ante cientos de delegados, fluían a través de miles de sistemas, los solos mostraban su rostro en todas partes. Lo odiaba. El consejero en bata lo presentó. Este hombre se enfrentó a la tormenta no con una flota, no con permiso, sino con determinación, y por eso la humanidad es libre por ahora. El aplauso fue atronador, pero Rohr no sonrió, subió al podio y dijo, no ganamos. Un silencio cayó. Sobrevivimos por poco. Los Sereliones perdieron algunas naves. Sí, pero volverán y la próxima vez traerán más murmullos. Llenó el salón. Rohr levantó una mano. Esto no fue una victoria. Fue un disparo de advertencia. Uno que no esperaban. Pero no volveremos a tener esa sorpresa si no nos preparamos, si no nos unimos. No solo la Tierra, sino todos los humanos, todas las colonias. Entonces la próxima vez caeremos. Dejó que el silencio se arrastrara y esta vez no quedará nada de lo que arrastrarse de regreso. Esa noche en un hangar privado debajo de Nueva Ginebra, Rohr fue llevado a una cámara oculta, una habitación oscura, fría. En una plataforma elevada descansaba una nave, no como el Vindicator, más pequeño, más elegante como la muerte. Dijo esto el almirante Chen, que había volado personalmente. Es Yizun, el primero de su tipo. Rohr rodeó la nave lentamente, sin armas visibles, están internalizadas sin K.
Sulas de tripulación no necesita muchas. Rohr lo miró. ¿Quieres que la vuele? Queremos que lideres el escuadrón. Sarin Vale salió de detrás de la nave ya inscrito. Dijo con una leve sonrisa. Rohr parpadeó. Usted alguien tiene que mantenerte con vida. Negó con la cabeza lentamente. Así que esto es todo. Chen asintió. La guerra no ha terminado, solo está cambiando. Y mientras Rohr miraba la nave, negra como un vacío, afilada como una espada, comprendió que los Sereliones habían visto a la humanidad como blanda, frágil, pero ahora verían cómo lucían los humanos cuando luchaban no por la victoria, sino por la supervivencia, y la supervivencia los convertía a todos en monstruos. Las estrellas sobre Marte eran más silenciosas que las que rodeaban la Tierra. Tal vez era la distancia, tal vez era psicológico, pero para el comandante Elías Rohr el silencio se sentía pesado como una tormenta gestando justo más allá del horizonte. Él estaba de pie en la cubierta exterior de la estación, Iris orbitando el planeta rojo como un depredador esperando abalanzarse debajo del. Marte brillaba como una brasa cicatrizada salpicada de colonias abandonadas, redes mineras a medio terminar y laboratorios subterráneos demasiado peligrosos para ubicar en la Tierra. Este lugar no aparecía en los registros oficiales. Ya no. El escuadrón ICE está listo, dijo Sarin Vale caminando junto a él. Su uniforme no tenía insignias ahora, solo el negro y plata de Proyecto Aegis, no oficial, no sancionado. Guerra de sombras pura. 5 naves trabajo en total, preguntó 6. Ella corrigió uno de los prototipos. Pasó la estabilización del núcleo ayer, indicativo de llamada fantasma. 6 la sintió. Todavía ninguna palabra del comando. No, pero ellos siempre saben que esa era la cosa. Sobre Shadowwars oficialmente no existían, así que si Aegis One explotaba en el espacio profundo, sus pilotos eran capturados. No habría rescate ni funeral ni nombres en ninguna pared, solo silencio en la oscura bahía del hangar 13. Los cazas Aegis brillaban como dagas de obsidiana, más pequeñas que las viejas naves del Vindicator, pero 10 veces más avanzado. Cada uno tenía un núcleo cuántico plegable, una cabina de enlace neuronal y una armadura adaptable que se movía como la piel en respuesta al daño. No fueron construidos para sobrevivir a largos enfrentamientos, fueron construidos para terminar las peleas antes de que comenzaran. Cuando Rohr entró en su nave Phantom 1, la cabina siseó al cerrarse. Las luces parpadearon en una secuencia perfecta. La IA de la nave se conectó. Una suave voz femenina sin emoción, sincronización neuronal inicializándose. Listo, comandante Rohr. El enlace golpeó su columna como electricidad. Fría, su visión se duplicó y luego se enfocó. De repente pudo sentir la nave, su equilibrio, sus sensores, incluso sus pequeñas vibraciones. No estaba volando una nave, se estaba convirtiendo en eso. Registro de escuadrón, dijo en voz alta, aunque no lo necesitaba. La red neuronal les permitió a todos sentir la presencia del otro ahora. Fantasma 2, Sarin Verde, respondió. 3 listos, 4 listos, 5 y 6 en línea. Copia, que dijo Rohr iniciando lanzamiento. El hangar se abrió un enorme túnel tallado en la roca marciana. Cuando Rohr encendió los propulsores, el Phantom gritó hacia adelante, luz curvándose alrededor de su casco. Luego estalló en el vacío negro. Uno por uno los demás lo siguieron. El escuadrón Aegis había lanzado la misión. Era simple en el papel: interceptar e investigar una nave de reconocimiento Serelion avistada justo fuera de la órbita de Júpiter, pero nada sobre esta guerra había sido simple. A medida que se acercaban a las coordenadas, atención en la red neuronal, crecía. Nave enemiga detectada. La IA reportó clase desconocida. No coincide con ninguna señal visual registrada de agujeros de Serelion. Ordenó Rohr la pantalla. Mostró una masa oscura larga flotando silenciosamente. Sin luces, sin calor, sin armas visibles. ¿Qué demonios es eso? Sarin, murmuró. Rohr frunció el ceño. Escanealo. El escaneo salió mal. No era solo tecnología Serelion. Tenía señales humanas enterradas en el espectro de energía. Repite eso, dijo Rohr ahora inclinándose hacia adelante. La IA lo repitió. Sigue igual. Hay lesión Terran incrustada en su capa exterior, dijo Phantom 4, y un pulso de energía que coincide con las antiguas balizas furtivas de la Tierra. Espera, Sarin susurró. Es uno de los nuestros. Antes de que alguien pudiera responder, el objeto se iluminó, no con armas, sino con datos holográficos. Una proyección se derramó en el espacio, expandiéndose como una flor de luz azul. Docenas de símbolos flotaban en el vacío, runas aéreas mezcladas con numéricas humanas. Entonces el mensaje comenzó. Una voz mitad humana, mitad sintética. Si estás viendo esto, significa que fallé. Mi nombre era comandante Howland Price, anteriormente de US Harbinger. Me llevaron roto, recableado. La voz tembló, fallando cada pocos segundos. Los serelianos no son lo que pensamos, no. Conquistan para expandirse, conquistan para contener a la humanidad. Nuestra especie no está evolucionando. Nos estamos convirtiendo en algo. Temen algo viejo, algo que vieron antes de que la luz atenuara la señal distorsionada. No están invadiendo la Tierra, están tratando de evitar que despierte la cosa debajo de la fosa del Pacífico. Lo llamamos Proyecto Gusano, lo llaman Devorador. Luego silencio. Rohr se quedó congelado. Proyecto Gusano. Sarin rompió la tensión. ¿Qué demonios quiso decir con despertar?
No lo cerró, susurró, pero tenemos que averiguarlo en la estación Aegis. Estalló el caos, el mensaje se extendió más rápido de lo que el comando pudo contenerlo en cuestión de horas. Los capitanes de Black Sea en todo el sistema Soul solicitaron una aclaración. Se reactivaron los antiguos niveles de autorización. El nombre Proyecto Gusano resurgió de los archivos desmantelados. Nadie admitió su existencia, pero todos sabían que existía. En una cámara sellada bajo el lecho oceánico, custodiada por 10 capas de blindaje cinético y 3 satélites orbitales, esperaba. No era un arma, no era una base, un ser vivo, algo que había estado allí incluso antes de que los humanos nacieran y la Tierra lo hubiera enterrado. El almirante Chen apareció en la pantalla de comunicación, segura dentro de la sala de informes de Roar. Su rostro parecía mayor y cansado. No se suponía que lo encontraras. Dijo, pero es real. No, respondió Roar. Chen no lo negó. Lo descubrimos en 2081. Dijo lentamente, una estructura biomecánica incrustada debajo de la placa del Pacífico. Pensamos que estaba inactiva, pero no lo estaba. Pulsa una vez cada pocas décadas, como si respirara. ¿Por qué ocultarlo? Porque cambió a la gente. Cualquiera que se acercó, ingenieros, científicos, empezaron a soñar con formas que no existen. Hablaban idiomas que no se traducen. Y no se detuvo allí. Se inclinó. Los serelianos sabían que habían visto esto antes en otros mundos, mundos muertos, así que matan especies antes de que sea active. Sí, por eso conquistan, no por el imperio, sino por miedo. Sarin susurró. Entonces no son solo enemigos, están aterrorizados. La mente de Roar dio vueltas todo este tiempo. Habían pensado que la humanidad era la desvalida, el insecto testarudo debajo de la bota. Pero, ¿y si la humanidad no era pequeña? ¿Y si era algo cósmico, algo inacabado? ¿Y si terminar significaba el fin de todo? Esa noche, Roar se sentó en sus aposentos privados a bordo de la estación Aegis mirando el resplandor azul de la Tierra en la distancia, no con asombro, sino con inquietud. Si lo que decía Price era cierto, entonces todo estaba al revés. Los serelianos no eran monstruos, eran supervivientes. Habían visto lo que pasaba cuando algo como el Proyecto Gusano despertaba. Roar no sabía qué era, pero estaba bajo sus pies y respiraba. El descenso comenzó en total silencio. El transporte Aegis, la Obsidiana, flotaba sobre las negras aguas del Océano Pacífico. Su marco encapuchado, invisible incluso para los satélites, pasó a bordo. Roar estaba con Sarin y el resto del equipo Aegis, todos con trajes de supresión completos reforzados con interfaces neuronales y aislamiento de microchoque. Debajo de ellos estaba la fosa del Pacífico, el lugar más profundo de la Tierra, un lugar que incluso la luz había abandonado y muy por debajo, incrustado en una fisura que no debería existir en ningún mapa tectónico, estaba el objeto conocido solo por unos pocos como Proyecto Gusano leyendo la integridad total del sello. Sarin dijo que revisaba su consola de muñeca mientras la nave comenzaba la inmersión. Estabilizadores de presión al 100%. Esperemos que se mantenga así, murmuró Roar. La obsidiana gimió mientras perforaba la superficie del agua. No hubo fanfarrias, solo un chapoteo silencioso y luego la nave se deslizó hacia abajo como una sombra moribunda. Tomó horas alcanzar la profundidad adecuada más allá de la zona sin luz, más allá de los restos de submarinos olvidados y especies extintas que nadie estudió jamás, hacia la oscuridad aplastante que se acercaba. El perímetro de la trinchera, dijo el piloto finalmente, estamos entrando al anillo restringido desde la ventana principal. Roar lo vio primero solo un destello de movimiento, luego una silueta estructurada, un vasto arco negro, medio enterrado en el fondo del océano, 10 kilómetros de ancho con forma de caja torácica hecha de piedra y metal y algo más, algo que no debería haber existido en la Tierra. Ahí está Sarin, susurró el gusano dentro de la instalación de la trinchera. Nombre en código echó negro. El aire olía a podredumbre filtrada. No era moho, en realidad no, pero algo en el sistema de oxígeno reciclado dejó un sabor a cobre en la lengua de Roar. El aire era seco, pero se sentía usado, como si hubiera pasado por demasiados pulmones, demasiadas décadas. El Cholak había sido construido en 2008. Como una base de investigación en aguas profundas, ahora la mayor parte estaba fuera de línea. Las luces parpadeaban en lo alto, los pasillos estaban llenos de corrosión y polvo, y en el corazón de todo estaba la bóveda Z, una enorme puerta de bóveda sellada con 9 cerraduras de seguridad, redundantes, enterradas en la cámara más baja de la base. Aquí es donde la guardaban, dijo la doctora.
Amira Thorne, la única civil en la misión y una de las últimas científicas sobrevivientes del proyecto Gusano original. Su cabello era salvaje y gris, sus ojos constantemente se movían por encima de su hombro, no se le había permitido estar por encima del nivel de mar en más de 10 años. Presionó su mano contra el escáner biométrico y la primera cerradura se desactivó con un siseo largo y lento. ¿Entiendes?, dijo sin darse la vuelta, que una vez que abramos esto nada volverá a ser lo mismo. Roar no respondió. No necesitaba hacerlo porque en el fondo de sus entrañas ya lo sabía. Cuando se abrió la bóveda Z, la temperatura bajó. Adentro había un eje cilíndrico masivo que descendía más adentro de la zanja, la roca en espiral como un taladro a lo largo de sus paredes. Eran marcas antiguas no grabadas, sino que crecieron como si la piedra misma se hubiera doblado alrededor. La lengua en el fondo era el gusano, no una criatura, no una máquina, sino una semilla. Pulsaba con una tenue luz verde azulada, perfectamente suave, flotando justo encima de un pedestal curvo de roca fusionada a su alrededor. Débiles rastros de energía flotaban como polvo a la luz de la luna. Nadie sabe de qué está hecho. Mera susurró. Nuestros escáneres no pueden penetrar la carcasa. Los niveles de radiación fluctúan, pero nunca violan los niveles de seguridad. No responda a contacto físico. Entonces, ¿cómo sabemos que está vivo?, preguntó Sarin. Mera la miró porque sueña. Los condujo a la sala de monitoreo adyacente. Viejas pantallas zumbaban con transmisiones rotas, sin embargo una todavía funcionaba, mostrando un modelo 3 de patrones de ondas cerebrales. No son nuestras, Mera dijo, ni siquiera humanas, pero cada pocos días emite estas ondas. Se parecen a ciclos RM. A veces las ondas cambian de frecuencia como si respondieran a la proximidad. Respondiendo lo que Roar nos preguntó, susurró a los humanos. Las horas pasaron mientras el equipo escaneaba y estudiaba la semilla. La obsidiana permanecía en espera arriba, atada a Echol Black por un umbilical de datos. Roar se paró cerca de la cámara mirando el núcleo pulsante. Su enlace neuronal zumbó suavemente. Entonces sucedió algo más. Sintió un tirón no físico, no en la habitación. Dentro de su cabeza parpadeó por una fracción de segundo. El mundo se volvió negro y luego vio algo completamente distinto. Un mundo en llamas, no la Tierra, en otro lugar. Estructuras alienígenas ardiendo, Cerelions corriendo, no luchando, huyendo, y del cielo descendió algo vasto, demasiado vasto para comprender. Una forma en espiral hecha de máquina y biología, con cientos de ojos sin rostro, solo bocas, bocas que nombres susurrados, nombres humanos. Roar respondió bruscamente, jadeando, una mano sobre su pecho. «Comandante», gritó Sarin, atrapándolo. «Vi algo», dijo. «¿Qué viste?» «Algo que los gerelianos temen». Miró la semilla, la tía de nuevo, ligeramente más brillante esta vez. «No solo está soñando», susurró, «está observando». Mientras tanto, al otro lado del sistema, la flota cereliana se agitó. El alto señor de la guerra, Khazit, se encontraba en la cámara central del Sigurd Prime, flanqueado por 10 escribas mentales de élite. Un mapa del sistema solar de la Tierra brillaba ante ellos. Símbolos rojos parpadeaban a lo largo del anillo exterior. Un único punto blanco pulsaba dentro del perímetro de la Tierra. «El asiento está activo», dijo un escriba. «Los humanos han traspasado la cámara». Las mandíbulas de Khazit se unieron lentamente. «Si atacamos ahora, su mundo arderá», dijo otro Khazit alzando una garra. «Número, todavía no. No podemos permitir que se vinculen con él. Si la semilla se conecta con la arquitectura neuronal humana, si elige a uno de ellos». No terminó la frase porque lo único peor que la semilla despertara era que eligiera al devorador. No era un arma, era una puerta. Una puerta a algo más allá de la realidad. Y hace mucho tiempo, los cerelianos vieron a otra especie cruzar esa puerta y nunca regresar a la bóveda Z. Mera miró fijamente a Roar mientras éste relataba lo que vio. «Intenta comunicarse», dijo. «Nunca lo había hecho antes». «Porque nunca tuvo la persona adecuada», respondió Sarin. Su mirada se fijó en Roar. Él frunció el ceño. «¿Cómo que te conectaste con él?» «Au. Que solo fuera por un momento. ¿Viste su recuerdo? Es una advertencia. Nadie más lo ha hecho». Mera ya estaba escaneando sus signos vitales. Sus ondas cerebrales. «Mira esto. Coinciden con la capa exterior de las semillas. Pulsos. Está resonando con él». «¿Y ahora qué?», preguntó Roar. «Soy una especie de mensajero». «No», dijo Mera, «eres algo peor». Caminó hacia la ventana, mirando el núcleo brillante de la semilla. «Si te elige, si se abre, dejarás de ser humano esa noche». Mientras los demás dormían por turnos, Roar se quedó en la cámara de observación observando cómo la semilla pulsaba lentamente, calmada, casi en paz. Puso la mano sobre el cristal. «No te tengo miedo», murmuró como si fuera una respuesta.
La semilla pulsó una vez más, luego otra vez, y luego más rápido. Las luces parpadearon por toda la estación. Las alarmas se activaron. Un objeto descendía de la órbita. Una cápsula sigilosa cereliana, pequeña, rápida y diseñada para perforar las profundidades del océano. Dentro había 5 infiltrados de élite que venían a por la semilla. Venían a por Roar. Echolak nunca fue diseñado para ser defendido. Fue construido en secreto, concebido para observar, no para resistir un asalto directo. Y, sin embargo, mientras las alarmas sonaban y las luces rojas de emergencia parpadeaban por los largos pasillos oxidados, los hombres y mujeres apostados dentro sintieron el peso aplastante de la guerra presionando a través del océano sobre ellos. Un objeto no identificado rompiendo la pared de la trinchera, llamó Saurin con voz aguda por el comunicador. 3 minutos Roar permaneció en el centro de mando. Una mano agarraba la consola y la otra la apretaba con fuerza contra su costado. «¿Podemos detenerlo?», dijo. «Negativo. El objeto de IA está fuertemente blindado. Rápido. Se desliza por la corriente directo a conducto de acceso». No necesitó un escaneo completo para saber qué era. Infiltrados cerelianos. No eran soldados, eran asesinos, diseñados con un único propósito: eliminar amenazas a la gran orden galáctica. Esta vez, esa amenaza era él. La doctora Meera Torne recorrió con los dedos el cristal de la cámara de semillas, observando cómo su brillo se intensificaba. «¿Lo sabe?», susurró. «La siente venir». La semilla pulsó rápidamente. El zumbido, antes lento y soñador, ahora latía como un segundo latido. «Tiene miedo», dijo. Sarin levantó la vista. «¿De qué?». «De ser destruida», respondió Meera con voz temblorosa. «De ser silenciada de nuevo». Entonces se giró para encarar a Roar, mientras éste entraba en la cámara. «Tienes que irte», dijo. «No voy a irme». «Ya no se trata de la semilla», dijo con los ojos muy abiertos. «Se trata de ti. Ya no eres el mismo de antes». Roar hizo una pausa. Él también lo sintió la última vez que tocó el cristal. No solo le había mostrado visiones, se había quedado con él. Ahora había un zumbido bajo su piel. Un zumbido silencioso en la parte posterior de su cráneo, como una señal lejana esperando una respuesta. El gas sarín se interpuso tras él. «El enemigo va a entrar en menos de 2 minutos. Lo que sea que estés planeando hacer, Roar, hazlo rápido». Dio un paso adelante hacia el cristal otra vez. No lo tocó esta vez. Habló. «No sé qué eres», le dijo a la semilla, «ni por qué estás aquí abajo, pero si me necesitas, toma lo que necesites. Úsame». Al principio no pasó nada. Luego todo cambió en la mente de Roar. La realidad se hizo añicos. No cayó, no se movió, pero de repente estaba en otro lugar, flotando en un lugar imposible. Un vasto vacío de luz y sombra, geometrías que se retorcían entre sí. Otras formas que no obedecían ninguna ley del espacio, estrellas que parpadeaban como ojos, galaxias enroscándose unas en otras como serpientes, y del centro de todo venía una voz no hablada, ni siquiera una audible. «Solo sentí, eres la clave, el eco final, el recuerdo de lo que fue, lo que puede ser de nuevo». Roar intentó hablar, pero no llegaron las palabras, la voz, su presencia lo envolvió. «Nunca debiste ser lo que eres catalizador de aceleración, la forma que sobrevive al colapso. ¿Qué eres?». Finalmente logró pensar: «No soy gusano, soy lo que vino antes, soy lo que yace más allá de tu extinción», y en un instante Roar vio un atisbo de ello, una raza no humana, no cerelión, más antigua que las estrellas, una civilización que desbloqueó la verdad central de la existencia, y al hacerlo rompió la realidad, abrieron la semilla, y lo que emergió de ella no solo consumió su mundo. Lo reescribió. Roar gritó, excepto que no tenía boca aquí, solo pensó, solo sintió la voz, susurró una vez más: «Ahora te temen porque te estás convirtiendo en lo que no pudieron contener». Y luego, tan rápido como llegó, terminó. Se despertó jadeando, arrodillado frente a la semilla, su cuerpo cubierto de sudor, ojos abiertos. Sarin corrió hacia el Roar. «¿Qué demonios acaba de pasar?». Lo vi, susurró. «No es solo un arma, es una puerta a recuerdo de una especie que precedió a algo demasiado grande para controlar». Entonces se levantó y me eligió. La primera brecha golpeó a Echolak como un martillo. Una sección del casco superior implosionó. El agua rugió a través de metal retorcido. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe, pero no lo suficientemente rápido como para detener a los cerelianos. 5 infiltrados, blindados con exotrajes orgánicos negros, se arrastraron hacia la base como insectos. Sus extremidades se doblaron en ángulos antinaturales. Sus ojos brillaban como estrellas fundidas. «Sella la cámara de semillas», gritó Saurin alzando su rifle. «No los detendrá», advirtió Meera.
Entonces mantendremos la línea nosotros mismos. Fuera de la bóveda principal, Rohr estaba hombro con Saurin y los demás. Lo superaban en armamento, pero no en voluntad. ¡Aquí vienen!, gritó uno de los oficiales de seguridad. El pasillo estalló en caos. Los gerelianos se movieron como viento afilado, rápidos y quirúrgicos. Abatieron a 2 guardias antes de que alguien disparara. El aire se llenó de humo y sangre. Sarin se arrodilló y disparó 3 balas que impactaron a uno de los infiltrados de lleno en el pecho. Tropezó y luego cayó. Su armadura silbaba mientras sangraba un fluido negro y espeso. ¿Tienes uno?, gritó. Otro lo cargó. Sus garras apuntaban a su cuello, pero antes de que pudiera golpearlo, Rohr lo atrapó en el aire. El tiempo se ralentizó. Se retorció. Le rompió la columna vertebral con una mano. Sarin lo miró fijamente. ¿Qué demonios? No lo sé, murmuró Rohr con la respiración agitada. Me acabo de mover. La semilla seguía brillando tras el cristal, seguía pulsando, seguía compartiendo. Uno a uno, los infiltrados fueron aniquilados, pero no sin antes abrir una brecha en 2 pasillos más. La base se sacudió violentamente a colapsar otra sección bajo la presión de la trinchera. El agua inundó los laboratorios del norte. Las balizas de emergencia parpadearon en rojo. La doctora Meera corrió hacia la cámara de semillas. Se está estabilizando, gritó. Lo está usando. Rohr para enfocar su salida. Intenta fijar la dirección del Sarin. Le preguntó a la fuente, a lo que sea que esté ahí fuera, de donde sea que haya venido. Rohr tropezó. Su cabeza se quemó. Vio más destellos. Una espiral de estrellas muertas. Un templo bajo el hielo. Una voz susurró. Completa el eco. Trae la puerta a casa. De repente, la semilla comenzó a elevarse. Solo unos centímetros de alto, pero fue suficiente. El pedestal se quebró, revelando una masa de luz arremolinada y zarcillos negros. Un conducto, una especie de relé biológico. Dios mío, exhaló Meera. No está inactivo, está incubando, está llamando. Rohr retrocedió. No creo que pueda contenerlo, dijo, y entonces el comunicador crepitó. Comandante, se escuchó una voz familiar. Almirante Chen. Tenemos una armada sereliana llegando. Acaba de salir del espacio plegadizo sobre la Tierra. 20 naves de guerra. Vienen a exterminarnos. El rostro de Sarin palideció. Esto es, susurró. ¿Lo saben? Chen continuó. No están dando ultimátums, ni siquiera nos están interfiriendo. Han venido a acabar con la especie. Tenemos quizás 6 horas. Rohr se volvió hacia la semilla. Entonces necesito abrir la puerta. 6 horas era todo lo que le quedaba a la Tierra, sobre la atmósfera. La armada sereliana primaria colgaba como un sudario funerario. 20 naves, cada una capaz de cristalizar continentes. No había farolear sin transmisión, sin demanda a ellos. No estaban allí para negociar. Estaban allí para eliminar una amenaza antes de que pudiera evolucionar más dentro de los muros fracturados de Cholblak, a 3 millas bajo la fosa del Pacífico. El comandante Elias Rohr miró la semilla. Su brillo ahora era una floración completa de luz verde y negra arremolinada. Ya no pulsaba lentamente. Vibraba como un corazón latiendo en un cuerpo listo para despertar. «¿Estado?», preguntó en voz baja a la doctora. Meera Torne, su rostro pálido bajo la luz de emergencia, levantó la vista de su consola. El asiento ha superado todos los umbrales de los sensores. Su temperatura central está aumentando, pero no se está derritiendo. Está cambiando. ¿Cambiando en qué?, preguntó Sarin Bal. Su arma todavía colgada sobre su pecho, sus ojos se movían entre la cámara y los pasillos derrumbados detrás de ellos. Meera dudó. Ya no creo que sea un arma. Creo que es un puente hacia qué. Hacia algo que no es de aquí, no de ahora. Rohr no preguntó cómo lo sabía. Ya lo sentía en sus huesos. Un tirón no hacia la semilla, sino a través de ella, como si su conciencia estuviera atada a algo que esperaba detrás de un velo delgado, esforzándose por atravesarlo. No había dormido desde el enlace comenzó, pero ya no necesitaba dormir. No sentía hambre, no sentía frío, la semilla lo había cambiado, no estaba seguro de si seguía siendo completamente humano, pero de una cosa estaba seguro, era el único que podía abrirlo en órbita. El almirante Chen estaba a bordo de él. Ironclad 2 observando la formación Gerelión a través de la pantalla principal. Sus manos estaban fuertemente apretadas detrás de su espalda, su rostro no mostraba ninguna emoción. ¿Alguna palabra de Rohr?, preguntó un teniente. No, respondió Chen. ¿Nos involucramos?
Se miró la lectura táctica. Las defensas restantes de la Tierra eran lamentables incluso después de las mejoras. La red orbital y la flota terrestres eran como ondas contra tanques. No dijo nada durante un buen rato. Luego aguantaremos hasta el final. En Echol Black, los temblores empeoraron. La trinchera comenzaba a colapsar bajo su propia tensión sísmica, ya fuera por la oleada de energía de las semillas o por la destrucción sobre la base, no sobreviviría mucho más. El Gazarín agarró el hombro de Roar. Tenemos que irnos. No puedes hacer nada más aquí. Tengo que irme, respondió Roar. Su voz ya no sonaba como la suya. No he terminado conmigo. Meera gritó frenéticamente. Si la abres sin entender, sin el protocolo, no sabemos qué pasará. Podrías destruirlo todo. Se giró hacia ella. Sus ojos brillaban débilmente, ahora apenas visibles a menos que miraras de cerca. No lo entiendes. No está pasando. Ya está aquí. Y entonces la semilla se abrió. No hubo explosión. No hubo onda expansiva. Solo un crujido como la ruptura de un huevo. Y dentro, doblado como un origami de carne y código, forma una pequeña figura no alienígena, no máquina humana, una réplica perfecta de un hombre alto de cabello, negro, no mayor que Roar, pero con ojos que brillaban como galaxias. Avanzó descalzo en el suelo de la cámara, desnudo, pero no expuesto. Sarin levantó su arma instintivamente. La figura levantó una mano. No hay daño, dijo con la voz exacta de Roar. La boca de Roar se secó. ¿Quién que eres? La figura sonrió débilmente. Soy tu completitud, la parte de ti que dejó atrás el tiempo. Eres de la semilla. No respondió. Soy la semilla, y soy la figura. Se volvió hacia Meera, luego hacia Saurin. Cuando tu especie evolucionó continuo, dejaste ecos atrás, código, memoria, posibilidad. Soy la culminación en lo que podrías convertirte si te liberas. Los Sereliones me temían incluso antes de conocerte, porque Meera susurró, porque soy el momento en que su orden termina. Soy el caos que no pueden predecir, y ahora debo elegir. Elige, que preguntó Roar dando un paso adelante. La figura lo enfrentó directamente. Si evolucionarte o borrarte. En el espacio, la flota sereliana comenzó a moverse, armas cargadas, sus unidades avanzadas posicionadas para atacar la órbita de la Tierra. Las advertencias gritaron por cada ciudad, las sirenas sonaron, el pánico se apoderó de las calles, pero en ese caos apareció algo nuevo, una señal. Un solo pulso emitido desde la trinchera a través de capas de agua, roca y atmósfera. No era humano, no era sereliano, era otro. Cada nave en órbita se detuvo, sensores codificados, 2 sistemas fallaron, y luego una por una las naves serelianas apagaron, no por ataque, no por piratería, simplemente dejaron de moverse como si estuvieran congeladas en el tiempo. Roar se paró. Frente a la figura, su mano tembló. ¿Qué hiciste? Tomé una decisión, respondió. Tu especie no está lista, pero estás en el camino. Entonces no moriremos. La figura se giró hacia él. Una última vez sobreviviste la prueba, pero nunca debes intentar abrir las otras puertas. ¿Qué puertas? Hay muchas, a través de las estrellas, a través del tiempo, y una a una te llamarán. ¿Nos convertiremos en como tú? Roar preguntó la Sonf. Isa de la figura se desvaneció. Número. Si tienes suerte seguirá siendo humano. Entonces dio un paso atrás dentro de la semilla, y en un repentino destello blanco ambos se desvanecieron. La semilla colapsó sobre sí misma, encogiéndose hasta que no quedó nada más que polvo. El silencio regresó. La colapsó 3 minutos después, pero no antes de que Rosarin y Meera regresaran a la superficie, extraídos por un crucero furtivo de emergencia enviado por el almirante Chen. Observaron desde la órbita como la flota Gerelion se retiraba, motores silenciosos, luces atenuadas. No hubo disparos, no hubo vidas tomadas esta vez, no. 3 semanas después el mundo intentó seguir adelante. Las noticias de la batalla fueron suprimidas. Los gerelianos nunca regresaron oficialmente. Los cielos estaban despejados otra vez, pero los susurros crecieron. La gente hablaba de una señal que llegó a los bordes del espacio conocido, un pulso a llamada, y a lo lejos algo la oyó. Roar se quedó solo en una playa tranquila de Sudáfrica, contemplando el océano que una vez ocultó el secreto más oscuro de la humanidad. Sarin se le acercó con una taza de café en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Él no respondió. ¿Sigues siendo tú?, preguntó en voz baja. Él la miró. Creo que sí, pero una parte de ti sigue conectada. Él asintió. ¿Estamos a salvo ahora? Le entregó el café. Nos avisará si eso cambia. Roar sonrió levemente. No tendré que hacerlo, dijo. Lo sentirás, todos lo sentiremos. Se quedaron en silencio. Las olas bañaban la arena y, en las profundidades de la tierra, el recuerdo de la semilla volvió a dormir, pero no dormiría para siempre, porque la humanidad no estaba terminada. Apenas había comenzado.